Buenas noches, queridas hermanas. El día de hoy estaremos tocando un tema, cómo caminar con Dios. Y vamos a estar usando el ejemplo de la vida de Noé. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 6:9. Primeramente voy a leer en el Reina Valera y después en el NTV. En Reina Valera dice: Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. La otra versión dice lo siguiente: Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Entonces, lo que estamos viendo aquí en ese texto es que se está haciendo una descripción de Noé. Y está mencionando que él tenía una familia que estaba conformada por él como esposo, tenía su esposa y también sus 3 hijos, que son Sem, Cam y Jafet. Pero el texto nos habla de que él era un varón justo. Y este término justo justamente proviene del término hebreo sadik. Y vamos a ir desglosando en cuanto a las letras que componen esta palabra de algo muy importante que nos va justamente a hablar de la descripción del corazón de Noé. Entonces, una persona justa siempre vive de acuerdo a los mandamientos de Dios. En este caso, todavía no habían sido escritas las leyes, pero Noé simplemente vivía de acuerdo a lo que Dios le iba guiando, ¿no? Le iba ordenando. Entonces, el justo, justamente con esta letra Sade, habla de esa persona correcta que vive de acuerdo a los mandatos de Dios. Pero también esta letra habla de un corazón que es íntegro, ¿no? Y el íntegro es una persona honesta, no es de doble ánimo, tampoco es una persona que esconde algo, ¿no? Es muy transparente. Entonces, esta palabra justa está describiendo cómo era el corazón de Noé en ese tiempo. También el justo es alguien que no hace mal a su prójimo. Entonces vemos a un corazón muy noble en el caso de Noé, que no dañaba, a pesar de que en ese tiempo había mucha corrupción, mucha inmoralidad. Dice que como en los tiempos de Noé, así serán los últimos tiempos. Y nosotros estamos viviendo justamente más o menos la descripción de lo que el ser humano vivía en el tiempo de Noé, ¿no? Pero también la palabra justo nos habla que en todo momento Noé hablaba con la verdad. Muchas veces uno puede llegar a acomodar palabras para decir algo que a uno le conviene. No, el justo siempre se va a mover con la verdad en su vida, en su corazón, ¿no? Entonces es firme en las cosas que dice. Y también el justo es aquel que promete algo y lo cumple, ¿no? Aunque a veces salga perdiendo. Pero la persona justa siempre va a hacer lo correcto, ¿no? Y también habla del justo que está ligado siempre a obedecer la palabra del Señor. Entonces, aquí vemos en esta primera letra, que es el sabe, vemos la característica de la cual está conformada esta palabra, ¿no? Pero también la palabra justo tiene una letra que es el Dalet. Y el Dalet habla de un hombre, de una persona humilde, ¿no? Entonces está describiendo a Noé como una persona humilde. ¿Y qué es el humilde? Como dice en Mateo 5:3, el Señor Jesús mencionaba en las bienaventuranzas, dice, es pobre de espíritu. Y dice, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A qué se está refiriendo que es una persona humilde? O sea, el justo es humilde, no es orgulloso. Entonces, la persona humilde siempre se refiere a la parte interna de un ser humano, ¿no? Y es la parte más profunda de nuestro espíritu, que es justamente la que se relaciona con Dios.
Nosotros estamos divididos en todo lo que tiene que ver con el alma, el espíritu y la parte física. Y en la parte espiritual es justamente lo que se relaciona con Dios. Entonces, el humilde o pobre de espíritu no se aferra a su propia inteligencia, a su experiencia, a sus logros, no es autosuficiente, sino que el humilde, que está dentro de esta palabra justa, entonces es la persona que se rinde totalmente a la presencia y voluntad de Dios. Entonces vemos una de las características de Noé, que al ser humilde, porque era justo, entonces vemos de que era una persona que estaba rendida totalmente a la presencia y voluntad de Dios. Les pongo un ejemplo. Cuando tu niño recién ha entrado al colegio, él no sabe absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿de quién depende? Claro, depende del maestro, ¿no? Porque es el que le va a enseñar todo lo que logra aprender. Entonces, el humilde tiene esa característica, que no se fundamenta en sus logros, experiencia o inteligencia, sino de que se rinde así como el niño que entra por primera vez al colegio y depende absolutamente de su maestro y aprende todo de su maestro. Igualmente, en el caso de Noé, está justamente describiéndose de que su corazón estaba totalmente doblegado delante del Señor para poder aprender de Dios todo. Y ese es el pobre de espíritu, ese es el ser humano que es humilde de corazón. Depender totalmente de la voluntad de Dios y no de nuestros propios deseos o forma de vida. Ahora, nosotros a lo largo de nuestra historia, cada uno tenemos una historia, pues hemos tenido hábitos, logros, ¿verdad? Estudios y de repente diferentes cosas que hemos ido viviendo. Pero el humilde no va a anteponer, no va a poner adelante sus propios deseos ni tampoco su forma de vida. La persona humilde se va a rendir completamente al Señor para poder justamente buscar su voluntad y obedecerla. Pero en contraste tenemos nosotros que a la persona humilde tenemos al orgulloso, ¿no? Que cree que lo sabe todo, ¿no? Entonces, si mostramos un ejemplo, en el Nuevo Testamento podemos hablar de los fariseos, ¿no? Los fariseos se creían expertos en la ley de Dios, pero lamentablemente esto no les permitía creer ni recibir a Jesús como el Mesías y Salvador. Y ustedes saben que al final lo crucificaron. Entonces, ¿de qué les servía conocer toda la ley? Solamente ellos estaban conociendo todo por conocimiento, ¿no? Se habían engrosado en su conocimiento, pero se oponían a la persona y a la enseñanza de Jesús. Entonces eso no es una humildad, ¿no? Sino que simplemente había más bien resistencia en el corazón de ellos. Y por eso el humilde es tan pobre de sí mismo en el sentido de que no va a querer creer de que es por su opinión o un consejo o porque oró se logró las cosas. No es así, ¿no? Y realmente aprende a depender absolutamente de la palabra de Dios y también de su voluntad cada día, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo menciona en Filipenses 3:12 al 14 que él mismo no pretendía haberlo ya alcanzado, pero una cosa hacía, ¿no? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndose, dice, a lo que está delante, él proseguía a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, sabemos que Pablo hizo una gran misión dentro de los lugares de Israel y salió también de ahí, ¿verdad? En diferentes lugares levantó diferentes iglesias. Pero los triunfos de Pablo no lo estancaron, o sea, no se quedó en esas glorias, ¿no? Sino que él mismo acá dice, se extiende hacia adelante, prosiguiendo a la meta. ¿Quién es la meta? Es Jesucristo, ¿no? Al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Muchas veces el orgulloso hace eso, ¿no? Logra metas y entonces se sube sobre esas metas creyendo haber alcanzado todo. Pero Pablo nos está enseñando que no es así, ¿no? Entonces, el humilde depende cada día de Dios, porque sabe que sin Dios simplemente no puede hacer absolutamente nada. Entonces, el secreto es de poder caminar con Dios, es agradarle a Dios en todo lo que hacemos. Ahora, la palabra justo también tiene una letra que es el yud, y nos habla de que Noé, él aprendió a sostenerse del brazo realmente de Dios y su justicia, su santidad, la rectitud, ¿no? ¿Por qué? Porque Noé, como dice el texto, él aprendió a depender de lo que Dios le iba indicando, ¿no? La historia nos habla de que él se demoró en construir el arca 100 años y él estaba de alguna manera expuesto a las burlas de la gente, a la corrupción de la gente. La gente era mala, ¿no? Pero a pesar de eso, nos habla de que Noé se sostenía en el Señor en todo momento. Entonces, Noé decidió someterse al gobierno de Dios, a la instrucción de Dios. Eso hace una persona justa, eso hace una persona humilde también, ¿no? Entonces, aprendería Noé a ejecutar las obras de Dios en un tiempo muy difícil. Nosotros también estamos en un tiempo bastante difícil, pero la pregunta es si es que estamos andando con Dios, si es que realmente estamos caminando con Él, si es que estamos ejerciendo las obras que Dios nos ha demandado en este tiempo de confinación también. Si es que estamos agradándole, si nos estamos aprendiendo a someter, somos personas justas, es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Ahora, esta palabra justa también habla de una persona que ha sido separada y que Dios pone justamente ese sentir en uno para poder estar dedicados a algo específico que Dios quiere. Y sabemos muy bien que a través de la historia Noé se dedicó completamente a obedecer a Dios, a agradarle a Dios porque caminaba con él. Y dice la palabra en este texto que él era perfecto en sus generaciones. Entonces, ¿de qué nos está hablando? En la nueva versión leemos que era la única persona intachable, no tenía ningún borrón sobre su testimonio, ¿no? Entonces, simplemente él estaba viviendo de acuerdo al tiempo de Dios y no de acuerdo al tiempo que la situación que él estaba viviendo. En ese tiempo era terrible, ¿no? Él era, dice, el único sobre esa generación, sobre la tierra, imagínense, era la única luz en medio de tanta tiniebla, ¿no? Y eso es lo que nos dice el texto, perfecto en su generación. Ahora, la otra pregunta sería, ¿cuánto estamos permitiendo guardar en nuestros corazones el tesoro de la palabra de Dios y poder ser luz hacia los demás? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿No? ¿Estamos reaccionando igual que los demás o realmente estamos siendo luz? Eso tenemos que grabarnos bien en nuestros corazones para poder andar en comunión con el Señor y en justicia, ¿no? Y también el texto que hemos leído dice que con Dios caminó Noé. Esa palabra me encanta, ¿no? Lo que nos está hablando es de que Noé aprendió a andar en una íntima comunión con Dios. Lo aprendió, ¿no? Entonces, miró tanto a Dios que justamente pudo aprender eso para su vida. Pero es interesante ver que Noé era el bisnieto de Enoc. ¿Y quién fue Enoc? Enoc fue un hombre, si nosotros leemos en Génesis 5, 22 al 24, vamos a encontrar que el bisabuelo de Noé, llamado Enoc, dice también el texto, caminó con Dios. También aprendió a caminar con Dios, ¿no? Y lo mismo dice de su bisnieto Noé. Y yo, por ejemplo, tengo a mi abuelo, ¿no? Mi abuelo, Higinio. Él influenció mucho en nosotros. Él era un hombre de oración, un hombre que en el nombre de Jesús hacía muchos milagros. Realmente era un hombre que predicaba aún a las bancas y
y siempre había alguien que respondía ante el mensaje. Era un hombre que cuando él partió, le dijo a mi mamá, que estaba justamente cuidándole, atendiéndole, le dijo, mi mamá se llama Luz Delia, y le dice a mi mamá, le dice, Luz, ya no te preocupes por mí, 2 varones vienen por mí. Entonces mi abuelo se fue tan tranquilo porque tenía la seguridad que él caminaba con Dios. Y eso influenció mucho en nuestras vidas, ¿no? Y mientras estaba haciendo este tema, recordé a mi abuelo, ¿no? Y bueno, yo he escrito una historia de mi abuelo porque me impresiona su vida, ¿no? Entonces, en el caso de Noé, Dios permitió que naciera en este tiempo de corrupción global, ¿no? Que habla Génesis, para que justamente este hombre hiciera su voluntad. Y era justamente de que aprendió a caminar con Dios. Y nosotros también estamos aprendiendo en este tiempo a caminar con Dios, pero hemos visto las características de que tenemos que ser justos, tenemos que ser humildes, tenemos que andar sostenidos del brazo de Dios, tenemos que entender que hemos sido separados para algo específico, un propósito en este tiempo, en este siglo, en medio de tanta corrupción. Hemos sido separados también por el Señor, pero el Señor también nos demanda a nosotros como a Noé, nos demanda de poder ser hijos de luz. Y en Efesios 5:8 nos enseña justamente esto, de que tenemos que andar como hijos de luz, ¿verdad? En 5:8 nos habla, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Claro, antes estábamos en tiniebla como el resto del mundo, ¿no? Pero ahora sabemos que hemos conocido a Jesucristo y tenemos que andar en luz. Y en Gálatas 5:16 nos habla lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál es la orden aquí? Andar en el Espíritu. Y más abajo vamos a ver cuáles son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces ahí nos habla de los frutos del Espíritu en el versículo 22 de Gálatas 5, nos habla, el fruto del Espíritu es el amor, ¿verdad? El gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿no? Entonces ahí el Señor nos está dando la forma en cómo debemos andar en este tiempo, ¿no? Y también nos habla en Efesios 5:15, si volteas tus 2 hojas, vas a encontrar, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahí están todas las características. Entonces, definitivamente están las ordenanzas y bueno, está llena de ellas y tenemos que nosotros tomar esto y caminar con Dios implica siempre. Yo ojeo el Antiguo Testamento rápidamente y todo lo que tengo marcado con verde indica que Dios siempre estaba pidiéndole a su pueblo que guardara sus ordenanzas, que obedeciera sus mandatos, si su corazón se convirtiera. O sea, Dios siempre está pidiendo a su pueblo que le busquen a Él, que caminen con Dios. Y una de las formas de poder caminar con el Señor ya lo hemos visto, ¿no? Es en esa justicia, en esa humildad, en poder buscar, sosteniéndonos en el Señor de esa manera y saber que hemos sido separados para poder ser luz en este siglo tan complicado. Entonces les animo a que ustedes también puedan tomar la decisión de caminar con Dios y poder ser luz en medio de este mundo que se pierde. Oremos. Amado Dios, queremos darte las gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra es muy clara. Has usado el ejemplo de Noé, que buscó caminar contigo, poder buscar, Señor, tu gobierno, tus instrucciones, tus ordenanzas. Y tú permitiste, Señor, que sea separado este varón, Señor, para poder ser luz en medio de ese tiempo tan angustiante como el día de hoy. Perdónanos, Señor, si es que no hemos estado cumpliendo la tarea que tú nos has encomendado como hijos tuyos. Y te rogamos, Señor, que nos perdones, pero también, Señor, que aprendamos a caminar contigo porque sabemos que eso es lo que te agrada.
En el nombre de Jesús te pedimos por la iglesia, Señor, por cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor. Que ellos también sean ejemplos, Señor, como Enoc fue ejemplo para Noé. Y te rogamos, Dios, de que cada abuelo, cada mamá, cada padre, Señor, cada tío sea ejemplo, Señor, para su generación, como lo fue Noé. En el nombre de Jesús te agradecemos todo esto, Señor. Amén. Contigo aprendí.
siempre.